Saludos queridos estudiantes, les habla el Dr. Alfaro, su coordinador en el curso de Sistema Digestivo. En esta sesión vamos a presentar el tema de motilidad gástrica e intestinal. Muy bien, como parte del logro entonces en esta sesión vamos a tener que el alumno debe ser capaz al final de comprender y describir los principales mecanismos de la motilidad gástrica e intestinal, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Muy bien, entonces empezaremos con la motilidad gástrica. Hemos estudiado hasta ahora que como parte de la estructura del tubo digestivo, todos, todos poseen cuatro capas. ¿Ok? Hemos descrito las cuatro capas citológicamente, hemos comprendido también cómo es que la fisiología depende del segmento del tubo digestivo y que esto va a depender incluso de manera importante de la mucosa del tubo digestivo. Además hemos estudiado hasta ahora y hemos comprendido la presencia de una inervación propia o intrínseca del tubo digestivo, representado por los plexos de Auerbach, el plexo de Meissner. Hemos visto las células intersticiales de Cajal como parte del marcapaso. ¿Ok? Entonces, pese a que la estructura es bastante similar en todas, la frecuencia de la motilidad o la frecuencia de los movimientos va a ser distinto en cada segmento. Por ejemplo, algunos segmentos del tubo digestivo tendrán una finalidad distinta a otra. En el caso del estómago, por ejemplo, la finalidad va a ser el de mezclado, el de fragmentación de los alimentos, haciéndolos tan pequeños como para que estos puedan pasar recién al intestino delgado. El intestino delgado, que mide 6 a 7 metros, tendrá una finalidad. Su finalidad es mezclar los contenidos, este quimo que sale del estómago, mezclarlos con los contenidos enzimáticos y para que al final estos puedan ser absorbidos. Es decir, necesitamos partículas muy pequeñas que pasen del estómago al intestino delgado. Luego la finalidad en el colon, con el tipo de movimiento que tiene, va a ser básicamente el mantener un contacto lo suficientemente con esta materia, que ya es materia fecal, para absorber en lo posible todos los porcentajes o el porcentaje importante de agua y electrolitos. Al final se produce la defecación, que es aproximadamente 200 centímetros cúbicos en volumen. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a comentar. Primero, el estómago tiene tres partes anatómicas que conocemos. Tenemos el fondo, el cuerpo y el antro. ¿Ok? Muy bien, pero desde el punto de vista fisiológico podemos descubrir dos regiones importantes, la región oral y la región caudal. Oral porque es proximal y caudal porque es distal. La región oral comprende el fondo y parte del cuerpo gástrico. En algunos textos encontrarán que 2/3 del cuerpo gástrico, 2/3 proximales, corresponden a la región oral, y la región caudal será el resto del cuerpo gástrico y la región del antro. Existe una diferencia importante aquí, y lo hemos mencionado varias veces, que en el estómago, por ejemplo, la pared gástrica tiene un adicional, tiene unas fibras musculares lisas en la capa muscular propia, adicionales que son de disposición oblicua. Ok, entonces vamos a ver que la porción de la región oral es más adelgazada a comparación que la región caudal. Y eso entonces me da que pensar que siendo la región oral más adelgazada, esta tendrá la facilidad de poder distenderse. Es lo que en un momento hablamos de sobre el término de relajación receptiva. ¿Ok? Mientras que la parte distal, la región caudal, no tiene la capacidad de distenderse, sino tiene la capacidad de contraerse más que distenderse. Entonces, como tiene la pared más engrosada, como estamos viendo aquí, por la presencia ahora sí de este músculo oblicuo interno, vamos a tener que su propiedad es de contracción. Entonces, este es el que va a producir, esta zona es la que va a producir la contracción o los movimientos que van a hacer posible la pulsión y la retropulsión. ¿Ok? Muy bien, la motilidad del estómago tiene que ver entonces con la inervación también. Inervación que hemos hablado hasta el momento, que es una inervación intrínseca y una inervación extrínseca. Si es intrínseca, entonces debo pensar en los plexos mientéricos y submucosos. Y si es extrínseca, debo pensar, por ejemplo, en el sistema simpático y parasimpático. Parasimpático a través del nervio vago, simpático a través de las fibras postganglionares, ¿no es cierto?, que han pasado primero a través de estos ganglios prevertebrales, en este caso el ganglio celíaco. La primera fase es la llamada relajación receptiva. Entonces, ¿qué nos indica esto? La recepción, ¿no es cierto? Se produce una relajación y una recepción. ¿Recepción de qué? De ese contenido que está viniendo del esófago hacia el estómago. Entonces, aquí vamos a ver que esta relajación receptiva hace posible la reducción de la presión de la pared de esta parte oral.
¿Ok? Obviamente disminuye la presión para que pueda haber un mayor almacenamiento o una mayor receptividad de este contenido y aumenta así su volumen hasta 1.5 litros. Se produce un reflejo vago-vagal, que significa que es llevada por el vago y es respondida por el vago. Lleva información de mecanorreceptores que se encuentran en el estómago y estos mecanorreceptores llegan al tronco cerebral y retornan por efecto del mismo nervio vago para la liberación de, por ejemplo, péptido intestinal vasoactivo o de óxido nítrico, que son sustancias que van a producir relajación, ¿no es cierto? Relajación de la pared muscular. Y a esto es lo que le llamamos entonces la relajación receptiva. Muy bien, en este gráfico lo que estamos observando, por ejemplo, de manera interesante, es que no solamente la presencia del alimento que viene del esófago va a producir estimulación de mecanorreceptores y relajación, sino además vemos como la distensión en el caso del duodeno mismo o la presencia de alimentos como grasas y proteínas en el duodeno también produce estímulos a través de fibras que van a ir a la pared del estómago, a esta región oral, produciendo a través del BIP y el óxido nítrico también relajación. De igual manera, la secreción de colecistoquinina a nivel de duodeno puede ir hasta el centro, hasta este complejo dorsal vagal que vemos aquí, que son las iniciales, este complejo dorsal vagal, para producir una respuesta a través de la acetilcolina, una respuesta vagal para la distensión también de la parte oral del estómago. De tal manera entonces de que si llega, por ejemplo, alimentos grasos o proteínas o se produce la distensión del duodeno, entonces la información que debe llegar a la parte oral es de relajación, ¿ok? Para que siga recepcionando alimentos, ¿ok? Y no se produzca el vaciamiento. Es decir, que de alguna manera conocemos hasta ahora cómo, por ejemplo, la colecitoquinina reduce el vaciamiento gástrico y eso lo hace a través de la relajación de la porción oral. La motilidad, seguimos en la motilidad del estómago. La siguiente fase es la mezcla y digestión. Una vez entonces que se ha recepcionado el contenido, ahora toca la fase de mezclado. Las ondas lentas generan potenciales de acción, eso ya lo sabemos cuando lo estudiamos en su momento, desde la parte media del cuerpo hasta la parte más caudal. Como hemos dicho entonces, en el estómago vamos a ver una porción más engrosada gracias a la presencia de este músculo oblicuo y eso hace posible entonces la motilidad del estómago. Estas ondas lentas generalmente se producen en esta zona media del cuerpo. Se generan aproximadamente 3 a 5 ondas lentas por minuto en el estómago y van a haber fuerza de propulsión y retropulsión. Entonces, el estímulo parasimpático genera estos potenciales y estas fuerzas de contracciones a través, por ejemplo, del estímulo como la gastrina y motilina, mientras que la estimulación simpática a través de hormonas y hormonas como la secretina y el péptido inhibidor gástrico, lo que van a hacer es reducir la fuerza de las contracciones. Y hay que recordar que durante el ayuno, por ejemplo, se producen los llamados complejos mioeléctricos migratorios, debido a la presencia de la motilina que produce estas contracciones cada 90 minutos para barrer cualquier residuo gástrico que haya quedado. Las ondas gástricas que se generan entonces descienden como anillos de contracción, ¿ya? Y estas van a ser cada vez más intensas cuanto más inferiores están en el estómago, es decir, parten desde el cuerpo y se hacen más intensas cuando van llegando al píloro. Sin embargo, no todas estas contracciones o estos anillos contráctiles van a generar una apertura del píloro. Generalmente, cuando no son muy intensas, lo que van a generar es una contracción del píloro. Es decir, se contrae el estómago y el píloro también se contrae, de tal manera que los alimentos son reenviados de nuevo al estómago y esto es lo que llamamos la retropulsión. Estas contracciones entonces van a generar en el estómago propulsión o pulsión y retropulsión y esto es parte de esta función que cumple el estómago, que es el mezclado básicamente y la fragmentación de los alimentos ingeridos. En esta figura estamos observando justo los patrones de la motilidad gástrica que contribuyen a esta motilidad, a la trituración del contenido gástrico. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en uno, como una onda de contracción circunferencial en A, ¿no es cierto? Estamos viendo esta onda circunferencial de contracción barre hacia el píloro, ¿okay? Barre hacia el píloro de manera retrógrada y
perdón, anterógrada y de manera retrógrada también, entonces dividiendo el contenido gástrico. Pero la onda no es suficientemente fuerte como para aperturar el píloro. Ni bien se está dando o terminando la contracción A, que esta primera contracción, se da una contracción B. Esta contracción B, de la misma manera, ahora va a generar otra fuerza que se va a fusionar con la contracción A. Esta, por ejemplo, podría generar una apertura muy pequeña o parcial del píloro, haciendo posible que el contenido gástrico que ya está fragmentado lo suficientemente pequeño, se habla de fragmentos de menos de 1 milímetro, que puedan pasar ahora sí hasta el intestino delgado. Sin embargo, cuanto este fenómeno, a la vez que se da contracciones de tipo A, contracciones de tipo B, se pueden dar contracciones de tipo C y contracciones D, de tal manera que lo que estamos observando es que al final hay ciclos adicionales de contracción contra el píloro. ¿Ok? Estos ciclos adicionales al final continúan mezclando y triturando toda la comida mientras va siendo vaciada en estos intervalos de aperturas transitorias del píloro. Entonces la función del estómago es el mezclado, es la trituración a través de ondas secuenciales que se van dando unas detrás de otras, generando entonces contracciones circulares, contracciones que van en sentido anterógrado y en sentido retrógrado. Entonces vamos a ver que algunas de las contracciones, cuando alcanza una fuerza determinada, logran abrir el píloro, ¿okay?, que tiene una presión determinada, y parte del contenido gástrico va vaciándose o va pasando hacia el tubo digestivo. Aquí observamos en este cuadro entre las comidas cómo se produce un patrón de motilidad, ¿no? Vemos este patrón de motilidad aquí. ¿Ven? Cómo se da este patrón de motilidad entre las comidas. Y esto vemos aquí que es coincidente con estos picos que son de motilina. Ahí está la concentración de motilina sérica. Entonces vamos viendo cómo las concentraciones altas de motilina se relacionan con el patrón de motor intestinal, este patrón interdigestivo que es gracias a la motilina, ¿no? Y cuya función es prácticamente el barrer todo residuo que quede en el estómago y el intestino, de tal manera de que no se produzca un almacenamiento innecesario o cuadros que puedan poner en riesgo la obstrucción de la luz del estómago o del intestino delgado. El vaciamiento gástrico es la última fase de motilidad del estómago. El estómago, ya hemos dicho, contiene 1.5 litros entre sólidos, líquidos y secreciones adicionales. El ritmo del vaciado debe dar suficiente tiempo, es decir, no puede ser ni muy rápido ni muy lento. Tiene que ser lo necesario como para que el contenido gástrico ácido, el que es el quimo, que pueda ser neutralizado en el duodeno y como parte de la digestión. Tiene que ser neutralizado principalmente por el bicarbonato pancreático que va siendo secretado, y esto además va a favorecer o va a producir un medio importante y necesario para la activación de las enzimas pancreáticas y de la digestión de los alimentos, como por ejemplo los alimentos grasos. ¿Ok? Entonces, las partículas que se vacían o que ingresan al duodeno son menores a 1 milímetro cúbico, y eso es gracias a la anterior fase que habíamos visto de contracción con movimientos de propulsión y retropulsión que van a fragmentar a estos alimentos a este grado. Dentro del vaciado gástrico, entonces, hay algunos elementos que van a producir un retraso en el vaciamiento. Entonces, por ejemplo, hasta ahora hemos visto cómo algunas hormonas pueden retrasar el vaciamiento, pero también el contenido alimenticio retrasa el vaciamiento. Por ejemplo, la presencia de las grasas y de los hidrogeniones en exceso, cuando llegan al duodeno, van a ralentizar, es decir, van a enlentecer el vaciado gástrico. Por ejemplo, la colecistoquinina dentro de las hormonas responde a las grasas, por ejemplo, en la dieta, y esta colecistoquinina lo que va a hacer es ralentizar el vaciamiento gástrico para mejorar la digestión de las grasas. Por ejemplo, cuando se presentan los hidrogeniones, el sistema nervioso entérico disminuye o enlentece el vaciamiento por efecto de interneuronas en el plexo de Auerbach, es decir, dentro de la misma pared se generan impulsos, incluso inhibitorios, a través de interneuronas. Entonces se presenta el ácido, se generan estos impulsos inhibitorios, ¿okay?, dentro del mismo sistema nervioso entérico, para que se ralentice el vaciamiento gástrico, de tal manera que el jugo pancreático pueda actuar en el tiempo, utilizando el tiempo suficiente o necesario para poder neutralizar estos contenidos ácidos.
Muy bien, llegamos a este punto del vómito. Por ejemplo, ¿qué cosa es el vómito? El vómito es un mecanismo de defensa en la cual se expulsan los contenidos que pueden estar en el estómago o parte del duodeno o parte del intestino delgado. El centro del vómito, como vemos aquí, el centro del vómito se encuentra en el bulbo raquídeo. ¿Ok? Y si es estimulado, obviamente este produce este reflejo. Recibe información del sistema vestibular que está próximo a este núcleo del vómito y recibe información también de los lugares como la faringe, el tracto gastrointestinal, los centros gatillo, por ejemplo. Aquí vemos el centro gatillo, la zona gatillo que se encuentra en el área postrema, en el cuarto ventrículo. Entonces son diferentes zonas o diferentes estímulos que pueden llegar a estos centros y pueden estimular este centro del vómito, ¿ok? Para que se produzca este fenómeno. Entonces en este cuadro lo que estamos observando efectivamente es que tenemos un núcleo del tracto solitario. Tenemos el centro del vómito en el tallo encefálico y tenemos una zona llamada la zona del área postrema, que es la zona desencadenante o quimiorreceptora. Entonces si regresamos al cuadro, a esta figura anterior, aquí vemos por ejemplo el complejo dorsal vagal, que está formado por el núcleo del tracto solitario, aquí, y el área postrema, que es donde se encuentra la zona quimiorreceptora. Entonces, quimiorreceptores que van a recepcionar sustancias químicas o elementos que estén en el líquido cefalorraquídeo, de tal manera que estos pueden funcionar como un activador o una zona gatillo. Tenemos el centro del vómito, entonces, ya si regresamos ahora sí, entonces aquí tenemos el núcleo del tracto solitario, el centro del vómito en tallo encefálico y tenemos la zona quimiorreceptora. Entonces, diferentes estímulos pueden activar todo este sistema para que se produzca la respuesta del vómito. Por ejemplo, estímulos que proceden de la mucosa gástrica, la ipecacuana, por ejemplo, que es un elemento que induce al vómito en el caso de envenenamiento o intoxicación, fármacos citotóxicos, irritantes gástricos, lo que van a hacer es que viajan a través del nervio vago, llegando a la zona quimiorreceptora algunos y otros, por ejemplo, al núcleo del tracto solitario. Entonces se pueden estimular las dos vías. En el caso de las quimiorreceptoras, que están en el cuarto ventrículo, fármacos, por ejemplo, como opiáceos, en el caso de la quimioterapia, hormonas, por ejemplo, que aumentan sus niveles grandemente durante el embarazo, hormona gonadotrófica coriónica, por ejemplo, entonces lo que hacen es estimular la zona quimiorreceptora en esta área prostrema. Otros estímulos, por ejemplo, que parten del cerebelo y del laberinto, que tiene que ver con el equilibrio, que se relaciona con el movimiento, el vértigo, entonces estos viajan también al centro del vómito en el tallo encefálico. Entonces vemos cómo al activarse estos centros, al final lo que van a confluir es en la respuesta llamada vómito. Muy bien, vemos aquí como estímulos incluso faringios, estímulos que pueden ser autoprovocados. La estimulación faringea puede producir también estímulo del tracto solitario y también el dolor pueden producir incluso a nivel de centros superiores el estímulo del centro del vómito en el tallo encefálico. Entonces vemos cómo la suma de muchos factores pueden traducirse en el vómito. Muy bien, el vómito ocurre ¿por qué? Por una peristalsis reversa. Entonces, habíamos hablado de la ley del intestino. Aquí se produce un fenómeno inverso, la peristalsis reversa en el intestino delgado, en la cual se produce relajación del píloro y del estómago, se produce una inspiración forzada, aumento de la presión abdominal por contracción de los músculos abdominales, relajamiento de los esfínteres esofágicos inferior y superior, y vamos a ver que así se produce la salida por esta peristalsis reversa del contenido gástrico o intestinal. Muy bien, entonces para este fenómeno es importante recordar que hay contracción de los músculos abdominales, contracción del diafragma, contracción de los músculos torácicos. La glotis se mantiene cerrada para evitar que el contenido gástrico pase la vía aérea. La presión positiva fuerza el contenido hacia el esófago. Y el patrón de motilidad basal que conocemos, ese patrón de ondas lentas, queda suspendido y se dan contracciones retrógradas llamadas contracciones gigantes retrógradas, y esto es controlado por nervios extrínsecos en coordinación con los centros cerebrales, que lo que van a hacer de nuevo, menciono, es anular el patrón de motilidad basal de manera temporal, para que se genere este movimiento retrógrado. Muy bien, pasamos a la motilidad intestinal. Entonces, dentro de la motilidad del intestino delgado, vamos a ver que como parte de generalidad, el número de nervios intrínsecos
que en el intestino delgado supera los circuitos extrínsecos. Es decir, que este control autónomo o intrínseco es mayor que el control extrínseco. Los nervios extrínsecos modulan de todas maneras la motilidad intestinal y lo hacen, por ejemplo, vamos a ver aquí, en el caso de la válvula ileocecal, el intestino delgado y la zona proximal del colon, es decir, el colon ascendente, lo hacen a través del nervio vago, si estamos hablando de parasimpático, o los nervios esplácnicos en el caso del sistema nervioso simpático. El resto del colon y el esfínter anal interno, o sea, todo el colon hasta el esfínter anal interno, a través de los nervios pélvicos. El esfínter anal externo está siendo inervado por nervios pudendos de la región sacra que provienen de la médula espinal. Y este esfínter anal externo, está conformado por músculo esquelético, por eso es que es voluntario, es la parte voluntaria en el esfínter anal. Entonces el esfínter anal, vemos aquí, tiene dos partes, ¿no es cierto? Tiene un esfínter interno, que es músculo liso o involuntario, y tiene un esfínter externo, que es músculo esquelético o voluntario. En esta imagen estamos observando, en el caso de los esfínteres, para tocar un poco el tema de los esfínteres, la válvula ileocecal, por ejemplo, es un engrosamiento de músculo circular, ¿no? La circular interna se engruesa y forma la válvula ileocecal. La función que tiene obviamente es evitar el reflujo, que el contenido colónico pase el contenido del intestino al intestino delgado. Esta soporta aproximadamente una presión de 50 a 60 centímetros de agua, es decir, evita que de manera retrógrada pueda pasar los elementos o la materia fecal, y soporta hasta 50 a 60 centímetros de agua. El esfínter anal interno, por ejemplo, es otro ejemplo, es un engrosamiento también de la capa circular y proporciona 70-80% del tono del esfínter, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen de la ampolla cecal, aquí tenemos el apéndice y tenemos el ilion terminal y aquí está la válvula. Si existen algunos irritantes químicos, por ejemplo, o aumento de la presión en el intestino delgado, lo que va a estimular esto es el peristaltismo y obviamente la apertura de la válvula ileocecal para que se elimine el contenido, ¿no es cierto? Entonces, otro elemento que facilita el vaciamiento del ilion o el intestino delgado hacia el colon es, por ejemplo, la fluidez del contenido. Cuanto más fluido es el contenido, más rápido va a pasar a través de la válvula. Mientras que si el fenómeno o alguna irritación se produce a nivel de la ampolla cecal que estamos viendo aquí, entonces lo que va a pasar es que gracias a este irritamiento lo que va a estimular esto es el cierre de la válvula ileocecal. De tal manera de que, por ejemplo, si nos trasladamos a un ejemplo común, en la apendicitis aguda, se produce un fenómeno inflamatorio a este nivel, una irritación de la mucosa colónica, y esto lo que va a producir es un estímulo con el cierre de la válvula. Entonces, para evitar de que el contenido pase hacia el intestino delgado, ¿no es cierto? Y a su vez, este incremento o este fenómeno irritante que puede darse aquí no solamente va a cerrar la válvula ileocecal, sino además lo que hace es inhibir el peristaltismo del ilion. Inhibe el peristaltismo del ilion. Entonces ya no va a haber esa motilidad intestinal normal, sino va a estar inhibida por este fenómeno inflamatorio a nivel del ciego. La motilidad del intestino delgado tiene más asociación con la ingesta de alimentos que en el caso del colon, o sea, para marcar algunas diferencias con el colon. Los alimentos se mueven de la boca a la válvula ileocecal en promedio de más o menos de 2 horas, o sea, desde la boca, desde que se ingiere, hasta la válvula ileocecal donde termina el intestino delgado. Mientras que en el colon, desde la válvula ileocecal hasta la región anal y ser expulsado, más o menos se da en un par de días, 1 a 2 días. Durante el ayuno se produce también el complejo migratorio interdigestivo, igual que en el estómago, ¿no? Entonces, gracias a la motilina. Y los movimientos que tiene el intestino delgado ya los hemos visto, ¿no es cierto?, en su momento. Por ejemplo, hemos visto las contracciones aisladas, contracciones que van a segmentar el contenido, ¿no es cierto?, yéndose parte del contenido a la región oral y parte a la región distal. Movimientos de segmentaciones, ven cómo se dan a diferentes niveles, lo cual produce la mezcla incluso de los elementos, ¿no?, de los elementos para tener más contacto con la mucosa y se produzca la absorción. Tenemos el peristaltismo, que lo que busca es llevar un contenido desde la región oral hasta la región distal, lo que llamamos la ley del intestino. Ven ustedes el fenómeno de contracción en la parte proximal y el fenómeno de relajación en la parte distal, y es así como avanza el contenido. Entonces recuerden, mientras se contrae el músculo circular,
En este nivel se relaja el músculo longitudinal y aquí en este punto se produce relajación del músculo circular con contracción del músculo longitudinal. Entonces, algunas sustancias también que debemos recordar a este nivel. Recuerden ustedes que en la región proximal es importante la acetilcolina y la sustancia P, ¿cierto? Para que se produzca la contracción del músculo circular. Y a este nivel, para que se produzca la relajación, será importante la secreción de óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Algunos factores hormonales que han sido relacionados y que influyen, por ejemplo, con la motilidad en el intestino delgado. La gastrina, la colecitoquinina, la insulina, la motilina y la serotonina, todas las cuales se ha visto que estimulan la motilidad. En otros casos se ha visto, otras hormonas, se ha visto la secretina y el glucagón inhiben la motilidad del intestino delgado. La importancia fisiológica de estos elementos hormonales en el control de los movimientos, todavía muchos de ellos siguen en discusión. Muy bien, a nivel del intestino grueso, la función del intestino grueso primero, como hemos comentado en un inicio, es la absorción de agua y electrolitos y la formación de heces como residuos. Por ello, el tránsito es lento comparado al intestino delgado. Entonces, vamos a ver que las funciones motoras que vamos a encontrar aquí en el intestino grueso, por ejemplo, son contracciones segmentarias, que son contracciones a nivel regional, a nivel de austras o a niveles un poco más grandes, movimientos de masa, que son movimientos de grandes cantidades de materia fecal de segmentos proximales hasta segmentos muy distales, incluso hasta el recto, la defecación y el reflejo gastrocólico. Las contracciones segmentarias, estas contracciones segmentarias ocurren en el ciego y en el colon proximal principalmente. Mezclan el contenido intestinal, es su función, y se asocia a las austras. Entonces, como estamos viendo en el colon, a diferencia del intestino delgado, el colon posee estas austras. Ven ustedes estas formaciones, estas formaciones ondulantes que van a ser las austras. Además, como sabemos, posee las llamadas tenias coli, que en realidad son tres tenias coli. Entonces, estas tenias coli que empiezan en la ampolla cecal, ¿no? Y que van a recorrer todo el tramo del colon, ¿no es cierto? Entonces, estas tenias coli son las condensaciones de músculo longitudinal externo. Entonces, gracias a que se condensan, se ha propuesto de que la contracción a nivel del colon no es tan intensa como la contracción en el intestino delgado. Por eso es que el movimiento que tiene o los movimientos del intestino grueso resultarían ser más lentos en el caso de los movimientos de tipo segmentarios que en el intestino delgado, gracias a que no existe una capa total de la capa muscular longitudinal, sino las tenias coli. Y además, gracias a las contracciones de las tenias coli, vamos a ver que por segmentos se van a formar estas llamadas austras. Entonces, estas contracciones segmentarias pueden darse entre austra y austra. A eso le llamamos contracciones breves. Contracciones segmentarias breves que duran aproximadamente 8 segundos. Pero también pueden haber contracciones segmentarias entre regiones más alejadas, las que se llaman contracciones prolongadas, que duran de 20 a 60 segundos. Aquí lo que estamos observando en esta imagen es los movimientos en masa. Entonces, este movimiento en masa que permite mover grandes cantidades del contenido intestinal desde la ampolla cecal prácticamente hasta todo el intestino grueso, hasta la región del recto. Se dan con una frecuencia de aproximadamente 1 a 3 veces por día. Conforme se va absorbiendo el agua y el contenido intestinal es más difícil mover esta materia fecal. Estos movimientos llevan a las heces entonces hasta el recto, donde se almacena, y esto va a producir el reflejo de la defecación, o sea, va a llevar al reflejo de la defecación. Y estos mecanismos de movimiento en masa son mediados por la acetilcolina. Muy bien, entonces el intestino grueso cumple las funciones, como ya hemos dicho, de absorción de agua y electrolitos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, existe una motilidad escasa? Entonces, si la motilidad es escasa o pobre, esto va a favorecer una mayor absorción de agua, y esta mayor absorción de agua va a producir unas heces más duras, que en el colon transverso, por ejemplo, lo que produciría estreñimiento. Una motilidad excesiva, por el contrario, reduce la absorción de agua. Entonces lo que vamos a obtener son materias o desechos abundantes, lo que se conoce como diarrea o heces demasiado blandas.
Bueno, y aquí es para observar los reflejos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos el reflejo gastrocólico, que es entre el estómago y el colon, y tenemos el reflejo duodenocólico. ¿Ok? Vamos a ver que entonces la presencia del contenido alimenticio a diferentes regiones como el estómago y el duodeno van a producir reflejos, ciertos reflejos vagales que van a estimular los movimientos en el colon. Entonces consiste en que la distensión del estómago produce un aumento de la contracción del intestino grueso y un aumento de los movimientos de masa. La vía aferente para este fenómeno es del estómago a través del nervio parasimpático y la vía eferente llega al colon a través del parasimpático también. O sea, este es el llamado reflejo vago-vagal. ¿Okay? Y entonces las sustancias que son liberadas como en la vía eferente son, por ejemplo, la colecitoquinina y la gastrina, que hacen posible este movimiento en masa. En los recién nacidos esto es bastante evidente, ¿no? El movimiento, estos reflejos gastrocólicos, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente después de lactar. Muy bien, llegamos a esta parte entonces. Esto es lo que corresponde al colon sigmoides, esto es lo que corresponde al recto y al canal anal. Vemos aquí, por ejemplo, cómo el recto está formado por estas válvulas rectales que son pliegues de la mucosa, que lo que hacen es enlentecer el tránsito de la materia fecal. Vemos aquí el canal anal y por fuera tenemos el esfínter anal interno, que está formado, ya hemos dicho, por músculo liso, que es parte del músculo, es el músculo circular interno, y luego tenemos el esfínter anal externo, que está formado por músculo esquelético, es decir, músculo voluntario. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que existe un fenómeno involuntario para retener la materia fecal y un fenómeno que es voluntario. En esta imagen lo que estamos observando es como el control de la defecación tiene que ver también con vías aferentes y eferentes, y es el llamado mecanismo parasimpático. Entonces aquí existen dos cuestiones a comentar, dos mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, es, conforme va descendiendo la materia fecal, entonces se van estimulando también el plexo mientérico, los plexos mientéricos, es decir, el sistema nervioso intrínseco. De tal manera que ese sistema nervioso intrínseco lo que hace es producir contracciones, produce contracciones del colon descendente, del colon sigmoides, de la zona del recto, pero a su vez producen una relajación del esfínter anal interno que hemos dicho que son fibras circulares internas. Pero lamentablemente estas contracciones y esta relajación son ineficaces, son ineficientes para producir una defecación total. Entonces el siguiente fenómeno que se produce es que gracias a la presencia de esta materia fecal, mediante fibras aferentes que van a llegar hacia la médula espinal, se produce una respuesta a través de fibras parasimpáticas que salen a través de los nervios pélvicos. Y estas fibras parasimpáticas, a través de acetilcolina como mediador, van a llegar a inervar las zonas del colon descendente, las zonas del sigmoides, la zona del recto, produciendo ahora sí una contracción más potente y eficaz, de tal manera de que esta contracción a su vez genera una relajación del esfínter anal interno. Es este fenómeno entonces mediado por las fibras parasimpáticas la que se llama mecanismo parasimpático y es el mecanismo eficaz para la defecación. Al producirse entonces relajación del esfínter anal interno, la salida de la materia fecal no se va a dar mientras todavía persiste un tono o la contracción del esfínter anal externo. Dependerá entonces de la persona si es el momento adecuado, este relajará de manera voluntaria el esfínter anal externo y se produce la defecación. Caso contrario, de manera social, entonces la persona busca el momento adecuado para poder evacuar la materia fecal. Muy bien, entonces estos son los mecanismos que tenemos que comprender para entender cómo se da el fenómeno de la defecación. Y por último, mostrarles el llamado ángulo anorrectal, que tiene que ver con ese ángulo formado entre el recto y el canal anal gracias a la presencia del músculo puborectal, como vemos en esta imagen. Entonces vemos que se forma un ángulo, ¿no es cierto?, que hace posible que la materia fecal no se elimine de manera espontánea o no llegue de manera espontánea al esfínter anal interno. Eso es en la posición sentada, por ejemplo. Pero si queremos hablar acerca de la posición más adecuada para la defecación, estaríamos hablando de la posición en cuclillas, en la cual vemos que se produce la relajación del músculo puborectal, de tal manera de que ese ángulo que estaba presente entre el recto y el ano ahora se hace
o tiende a ser un ángulo más llano, más, de 100 más próximo a los 180 grados, de tal manera que la materia fecal puede pasar de manera casi vertical a través del recto hacia el conducto anal. Y por eso se habla de que esta posición es la más adecuada para la defecación. Muy bien, con estos comentarios hemos terminado la sesión del día de hoy. Recuerden ustedes que tienen que hacer lectura adicional para poder complementar los conceptos y poder tener en claro todos estos puntos acerca de la motilidad gástrica e intestinal. Cualquier duda nos estamos viendo directamente en las sesiones de la semana. Ok, con ustedes, hasta pronto. Gracias.